Buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. Y nos reunimos junto a ellos para hacerles una entrevista. Acompáñanos. Bueno, arrancamos. Podemos preguntar, como presidente y vicepresidente del centro, ¿qué rol en específico cumple? Bueno, buenas tardes. Acá los roles son variados. Uno es presidente eventualmente, pero las cuestiones van desde lo más básico hasta lo más complejo. Cómo ayudar en una logística del edificio, hacer algo, colaborar, hasta sentarte a hablar con un intendente, por ejemplo. Es muy amplio, muy variado y de una altísima responsabilidad. Le queríamos preguntar en cuanto al acompañamiento emocional que hay en el centro, si ustedes tienen alguna clase de apoyo para que puedan conversar por, digamos, todas las experiencias vividas. El centro está funcionando un plan de salud para veteranos y en cuanto a lo emocional es muy extenso. Nosotros nos vamos un poco en la historia, lo emocional empezó desde que empezamos a juntarnos en sí y no éramos institución, pero sí éramos que teníamos esa necesidad de poder encontrarse con el par. Porque sabíamos que algo teníamos en común, que era algo mucho más grande de haber estado en una guerra, sino era también por todo lo que se sentía y que teníamos guardado. Ahora, en lo institucional, gracias a Dios hoy contamos con un plan de salud que contiene y es una gran ayuda para los momentos que más en estos días que corren estamos cursando, ¿no? Si tuvieran que describir exactamente o como puedan la función en general del centro en cuanto a la visión que tiene con el resto de la sociedad, ¿qué podrían decir? Bueno, esta es una institución bastante particular, casi única e irrepetible, te diría, porque justamente la génesis es una guerra. Supuestamente no va a haber guerras, al menos en los próximos años. ¿Qué quiero decir con esto? A la vuelta del combate, siendo los mismos jóvenes que habíamos sido, nos encontramos con una realidad bastante difícil, un panorama complicado, complejo, y con una corta edad, porque teníamos entre 19 y 20 años. A partir de ahí, ante el desamparo, si se quiere, nos juntamos y formamos el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata. Acentuamos ex soldados porque esto está compuesta, la masa societaria, por soldados conscriptos. Digamos con el servicio militar obligatorio y te convertías en soldado conscripto. A partir de ahí, ya llevamos 40 años, ni más ni menos, hubo múltiples actividades, formas, formatos, objetivos, de todo tipo. Al principio, ¿por qué íbamos? Por la salud, por el trabajo, por el estudio, vivienda, etcétera. Todas esas necesidades básicas fue lo que atacamos. La parte legislativa, que era conseguir beneficios, llámese pensiones o exenciones impositivas, etcétera. Hoy por hoy, ya hace una buena cantidad de años, que una vez logrados todos esos objetivos, empezamos a cambiar los objetivos y nuestro potencial. Se convirtió en un centro donde prima la salud, como recién explicaba Eduardo, existe un plan de salud mental para veteranos de guerra, provincial, otro municipal, y también funciona un CAP, que es un centro de salud primaria clínica, una sala de primeros auxilios. El tema deportivo, con un gimnasio muy lindo, muy cómodo, donde practican distintos colegios, entidades, todos lo utilizan para las actividades indoor, deportivamente hablando. Una altísima relación con el sector educativo, con los colegios, donde, por ejemplo, apadrinamos a varios, Jardín de Infantes, gran cantidad de instituciones educativas vienen a que les demos charlas y también vamos nosotros a dar charlas sobre Malvinas. Nos ocupamos mucho de la honra, de la memoria, tenemos durante todo el año acciones y actos conmemorativos. Es bastante amplio
la dinámica de lo que ocurre aquí dentro. Entonces es como que sí se puede decir que la iniciativa del centro proviene más de una necesidad propia de ustedes como grupo que de una intervención del Estado, por así decirlo. Totalmente, totalmente. O sea, la institución como tal surge a raíz de la iniciativa de los excombatientes. Sí. O sea, esa necesidad de implementar metas y esas metas ir corriéndose a medida que se van cumpliendo. O sea, el Estado tardó muchísimos años en ponerse la camiseta de Estado para con nosotros. Estamos posicionados desde otro lado, y donde podemos debatir y poder poner nuestra situación ante la sociedad. A lo largo de estos 40 años, creo que la semilla que hemos empezado a manejar desde nuestro regreso fueron dando sus frutos. Malvinas no sea un tema que haya sido historia, sino que es día a día, es producto también de habernos puesto que esta historia no se tenía que olvidar. Si hay algo que Malvinas marca, es que dejamos compañeros con 18 años y dejaron su sangre regada en las islas. Entonces, esa memoria tiene que permitirnos a nosotros día a día ir y traccionar por nuevas cosas que hay para hacer, ¿no? ¿Cómo es actualmente la contención familiar que los acompaña día a día? Bueno, recién estaba explicando Eduardo que hemos evolucionado, yo contaba en los primeros tiempos, los primeros 20, 25 años, cuáles eran los objetivos y cuáles eran las necesidades. Hoy, a 40 años de vida institucional, ha cambiado todo. Empezamos con 19 años, hoy somos abuelos. Y ahí vamos con la contención familiar, que justamente es lo que nos está sosteniendo en este momento, que es la estructura y la historia que hemos escrito hasta aquí, que es muy importante, y qué nos queda para adelante. El potencial de lo que es la institución y la herencia de cargo que serían nuestros hijos. Si esa generación toma nuestro legado y lo continúa, que es hoy por hoy el objetivo principal, porque ya hicimos todas, ya hemos peleado en el campo de batalla, en la posguerra, durante muchísimos años, ya hemos trabajado administrativamente en el centro un montón, entonces llegó el momento de decir, bueno, a ver si nos relajamos un poco y nos vamos a casa, pero no podemos porque hemos puesto esta institución en un punto muy alto, muy relacionado con todos los sectores de la sociedad. ¿Y qué nos queda? Que la nueva generación tome en algún momento el legado y continúe con esto. Eso es nuestro sueño y nuestro faro y lo que nos está sosteniendo ahora familiarmente, ¿no? Porque vemos a los hijos, a los nietos, ya dando vueltas por acá. Así que bueno, trabajamos mucho con los padres también, con los padres decaídos, todo lo que es... la familia se abarca desde la panza hasta nuestros adultos mayores. ¿Qué le diría hoy a los jóvenes que estudian sobre Malvinas si quieren entender lo que ustedes vivieron? Uf, sí, lo que yo tendría en cuenta sería que hoy esa historia fue hecha entre gallos y medianoche, que para llegar a esa historia hubo gente muy joven muerta. Esa historia se tiene que saber, que esa historia tiene que perpetuarse, porque eso también hace a la historia de la memoria. Es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que Malvinas quede en la memoria y no sea un mero recuerdo. Yo agregaría a lo de Eduardo, como me preguntabas, ¿qué le diríamos a los jóvenes hoy? Que se informen, que estudien la historia, porque el país que no conoce su historia no tiene futuro. Ustedes tienen que saber de dónde viene, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado, cuál es la verdad, cuáles eran las circunstancias, cuáles eran las necesidades, qué pasó después. No me olviden que estamos hablando de gente como ustedes. 17. Bueno, era un poquitito más. Pero era la generación, digamos, la generación de 17, 18, 19 años. Quien está informado, quien está capacitado, es posible de que no le coman la cabeza. Que te mandan por acá, que te mandan por allá, no que me dijo, no que me contó. No, vamos a la fuente. Estudiemos, qué pasó, qué no pasó.
para no cometer los mismos errores y para preservarse a ustedes, a esta generación, que no se abusen como se abusaron de nosotros, que con 17, 18, 19 años fuimos a pelear una guerra sin preparación, sin conocimiento del armamento y con todas las necesidades después de logística que tuvimos que sufrir. Eso no puede volver a ocurrir. Bueno, muchísimas Gracias. gracias, en serio. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Edgardo Panagio, Pani para los que me conocen. Bueno, yo fui soldado clase 63, delgada 601, de acá de Mar del Plata. Mi rol era de seguridad del cañón de 35 milímetros. Soy de la ciudad de Balcarce y ahora radicado en Mar del Plata, trabajando en este hermoso centro. Bueno, mi nombre es Vicente Ernesto Stefanelli, estuve en el GAD 601. Mi función en Malvinas fue primer pelotón de seguridad. Bueno, me llamo José Alberto Real, clase 62, soy de la dotación de crucero Vara General Belgrano. Hola, mi nombre es Octavio Luna, estuve acá en el GADA 601 y mi rol de combate fue abastecedor de la 12,7. Sí, me llamo Fernández Raúl Rubén, estuve en el aeropuerto de Puerto Argentino y era apuntador óptico del cañón Oerlikon 35 milímetros. Carlos Carrasco, infante de marina, perteneciente al BIN 1, compañía Tiradores. Esteban País, era infantería marina, compañía de ingenieros anfibios, hacíamos campo minado, trampa explosiva y... Bueno, mi nombre es José Capurro, yo fui en Malvinas, fui soldado del GADA 601. Bueno, estamos contentas de haber tenido la oportunidad de estar con todos ustedes con las preguntas. Yo me llamo Julieta, un gusto. En primera instancia les queríamos preguntar cómo fue que llegaron a la guerra, cómo fueron las primeras sensaciones, qué fue lo que sintieron. No, todos nosotros estamos haciendo lo que se llamaba la conscripción o el servicio militar obligatorio. Muchos de nosotros somos clase 63, recién incorporada, porque justo se dio que ese año se dio la baja de los clases 62, la clase anterior, un poco antes, entonces muchos de nosotros fuimos 63. Y hay algunos de los de acá que son clase 62 porque ya estaban haciendo, eran los que se llamaban soldados viejos. Claro, nosotros entramos el 8 de marzo y el 2 de abril ya se tomaron las islas. Bueno, mi nombre es Violeta, un placer. Otra pregunta es, ¿qué reacción tuvo la familia al enterarse de la noticia? Si fue una cuestión abrupta, bueno, se acoplaron. Bueno, en el caso mío, mi familia se enteró cuando yo ya estaba en Malvinas. O sea, me hicieron hacer un llamado, que me acuerdo que llamé a un lugar donde trabajaba mi hermano, que ya no trabajaba en ese momento, y cuando le dije a la chica que estaba llamando de Malvinas, la que me atendió, la dueña del lugar, no lo podía creer y le pedí que por favor le avisara a mis padres que yo estaba en Malvinas. Así se enteraron mis padres. En el caso mío no se enteraron hasta que yo estuve en Malvinas. Zarpamos de Puerto Belgrano el 28 de marzo y el 2 de abril ya desembarcamos en Malvinas. En el caso mío, en la clase 63, como éramos tan nuevos, le pedimos por favor que nos dejaran despedir de los familiares. En el caso mío, que estuve acá en el GADA 601, nos dieron licencia de una semana y así pudimos venir a despedirnos. Bueno, yo estuve con él, con Stefanelli, y igual. Pero nosotros, la verdad, yo sinceramente creía que íbamos a un campamento, ¿no? Menos lo que pensamos era una guerra, ¿no? Yo veía a mi viejo que por ahí se largaba a llorar y decía, qué exagerado. Decía, como que uno no tomó conciencia de lo que iba a hacer y dónde íbamos. En el camión cuando nos transportaron, íbamos jodiendo, porque éramos chicos, teníamos 18 años, íbamos haciéndonos bromas, jugando, pegándonos, la broma de chicos, pero la realidad cayó cuando cayó la primera bomba, ¿no? Ahí dijimos, ahora sí entramos en razón. Tal y así que en el primer bombardeo yo me quedo fuera de la trinchera viendo cómo venían los aviones y agarra el cabo y me tira a la trinchera, me dice,
Y yo digo, qué exagerado, todavía yo pensaba, qué exagerado. No tomamos conciencia de dónde estamos. Cuando cayó la primera bomba, que empezó a moverse la tierra, recién ahí dije, ¿qué pasó? En cuanto a los días previos a la guerra, no sé si habrán contado con alguna clase de preparación, de entrenamiento. Sí, tuvimos un entrenamiento más personalizado. Después del 2 de abril, nosotros, por ejemplo, en el GADA, que éramos soldados nuevos, estábamos haciendo la instrucción primaria, de la básica. Bueno, se cortó la instrucción básica y tuvimos un entrenamiento un poquitito más especializado. Por ejemplo, en mi caso, en comunicaciones, a cada uno les dieron un rol de combate, entonces, de acuerdo al rol de combate que tenía, entrenaba en a lo que se iba a dedicar durante la guerra. En mi caso, igual que los chicos, soy del GADA 601, también soldado nuevo, nuevito, clase 63, y a mí me enseñaron a desarmar y armar un fusil, que no sabía ni lo que era. Una instrucción acelerada vendría a ser de cómo desarmar y armar un fusil. Así que con esa pequeña instrucción llegamos a Malvinas. Bueno, en el caso mío, yo era Colimba Viejo, soy más viejo que todo esto. Tenía 10 meses de servicio militar. En esa época el pueblo era como que se iba a aglomerar en Plaza de Mayo porque ya no querían más la dictadura. Así que a nosotros nos estaban entrenando para ir a reprimir, digamos, lo que era las manifestaciones que se iban a hacer en Plaza de Mayo. Entonces nosotros, previo a Malvinas, ya dormíamos con todo el armamento y todo al pie de la cama, que se llama. Dormíamos, o sea que ya estábamos con esa tarea, digamos. Y cuando nos decían que, bueno, que si aparecía tu mamá, tu papá, todo eso tenías que reprimirlo sí o sí, porque eran como, no sé, como subversivos, en aquella época le decían subversivos. Bueno, cuando llegó, que nos tocó, nos levantamos una mañana, aparece en el cuartel, yo lo hice en Bahía Blanca, en la base naval de Puerto Belgrano. Aparece la bandera media asta, había muerto Yachino a las Malvinas. Cuando me dijeron a las Malvinas, para mí fue como un alivio, porque yo no tenía que ir a pelear, a matar a la gente, al pueblo, ¿me entendés? Es como que ahora cuando la policía reprime, a nosotros no era el ejército en esa época. Y bueno, a mí esa sensación de ir a Malvinas fue como un alivio en ese momento, sin pensar lo que nos tocó después. Bueno, otra de las preguntas es qué rol, digamos, tuvieron, función que cada uno desarrolló y bueno, y qué les tocó también a su vez enfrentar. Bueno, la compañía donde yo estaba hacía campo minado, trampas explosivas, éramos infante marina que hacíamos ingenieros anfibios. O sea que el rol que cumplimos fue hacer campo minado, trampas explosivas y eso. Pero distinto, digamos, de cada uno. Sí. Había gente de Fuerza Aérea, gente de Ejército y gente de Marina. Y los de Marina, a su vez, tenían los que estaban en los barcos, como José, y los que estaban en tierra, como los infantes de Marina. Entonces había distintos, lo que yo recién decía, había distintos roles de combate. Por ejemplo, nosotros, los del GADA 601, éramos todos artilleros. No éramos ni infantes, ni de infantería, ni otra cosa, éramos artilleros. Pegábamos cañones. Y dentro del GADA, cada uno tenía también artillero. otra función. Tenía los que estaban en telecomunicaciones. En mi caso era de seguridad del cañón. Yo tenía que estar alrededor del cañón con ese fusil que les contaba, que tuve que aprender a armar y desarmar, custodiando que si avanzaban los enemigos, estar atentos de custodiar nuestro cañón. Yo tenía la función de comunicaciones y dirección de tiro. Yo cumplía la función siguiente de él. Yo estaba arriba del cañón, yo estaba en antiaérea, en defensa de la pista de aterrizaje. Nosotros, cada alarma roja que había, alarma roja eran los aviones, cuando entraban los aviones a las 200 millas. Nosotros teníamos que estar afuera, arriba del cañón. Por más que haya bombardeo de naval, lo que sea, nosotros teníamos que estar dando defensa aérea. Seguridad y reposición de municiones. Igual cada batallón tenía su telecomunicación. Claro, sí. O sea, los ingenieros que hacíamos campo minado también teníamos comunicación, todo.
Por ejemplo, la Armada tenía comunicación, tenía tiradores, ellos pertenecían al ejército. Cada uno tenía su sector. En cuanto al día a día, en cuanto a la rutina, de la mano de lo que decía acá sobre acerca de cómo iban tomando conciencia de lo que estaban viviendo, qué cosas les impactaron en la convivencia con sus compañeros. Bueno, la convivencia se fue haciendo, calcula que, por ejemplo, en el caso nuestro, que éramos soldados nuevos, la convivencia se fue haciendo de a poco, porque nos conocíamos poco entre nosotros, así que eso fue la convivencia. Se fue conformando y fuimos aprendiendo a prueba y error. El día a día estaba todo bien cuando llegamos a Malvinas, es como decía enero. Era todo joda. Sí, más o menos. El 17 de abril. Claro, llegamos allá y nos hicieron armar paños de carpa, nos dividimos cada dos, nos daban un sector. Era una vida tranqui, digamos. De camping estábamos. Hasta que el 1 de mayo cayó la primera bomba, que justo le pega a unos tanques de combustible y pensábamos que era una bomba nuclear, porque se hizo un hongo para arriba tan fuerte, cuando cayó eso no quedó nada. Era todo fuego, que nos quemó todos los paños, nos quemó todos los paños de carpa, todo. Tuvimos como 5 días durmiendo a la intemperie, con el frío que hicieron, hasta que mandaron todo otra vez de vuelta. Esa fue la primera experiencia fea. Y de ahí en más después empezaron los bombardeos navales, que nos fueron llevando por sector lo que iba a ser la función nuestra, lo que tuvimos en la Soledad. Estaban algunos en la salida del pueblo, otros custodiando el aeropuerto, otros se iban más adelante, a Zapper Hill, distintas posiciones. Entonces nos iban desplegando. Y bueno, y después el día a día se fue convirtiendo en esperar qué es lo que iba a venir. Porque de noche ya sabíamos que eran los bombardeos. De día venían los cigarros, se bombardeaban. El objetivo de ellos era romper la pista de aterrizaje del aeropuerto. Y bueno, y era todo, mientras había quilombo o así, no pasaba nada. El temor nuestro era cuando no se sentía nada. ¿Qué venía? Y hasta que nos fuimos acostumbrando después. Después empezaron las peripecias. El hambre, el frío, el aturdimiento de las bombas nocturnas. Fue bravo. Porque yo me acuerdo que veíamos la película Combate cuando éramos chicos, pero era ahí, era todo verdad. Lo que digo que en un principio estuvimos en carpas hasta que nos dieron las posiciones donde teníamos que estar, ¿no? Llegamos bien hasta con los cabos, que era algo raro, porque en un principio parecía que estaba todo bárbaro. Y claro, después empezamos, cuando nos dan las posiciones, tuvimos que hacer pozos, las trincheras. Y hacías un pozo y se llenaba de agua, porque es un lugar muy de piedra, de llovizna continua y corre, así que se llenaban de agua, era imposible hacer trincheras. Así que prácticamente dormíamos mojados. Muchas veces dormíamos mojados. Creo que fue una de las peores cosas que pasamos, ¿no? Porque vivir mojado, dormir mojado con el frío que hacía, hubo un día que hizo hasta 25 grados bajo cero. No, terrible. Hacíamos la guardia y se te endurecían las manos, ni siquiera podía agarrar el fusil, el viento helado, ¿no? Pero yo te digo, nosotros soportamos por la edad que teníamos. Pasa una cosa de esta edad y no sé si lo aguantamos. Aparte de eso, sumarle. Van con. Sí, sí. Ahora van con la campera de ahora. Sí, sí, todo, no, es una locura. Sumarle la falta de alimento. Claro, después empezó a faltar el alimento y bueno, ahí fue. Yo creo que si hubiesen tirado sándwiches nos casan a todos, porque era terrible el hambre. Días sin comer y te acostabas y soñabas que estabas comiendo un pedazo de pan. Una cosa de locos. Perdón, pregunto, ¿tenían algún tipo de trato con los habitantes de Malvinas? ¿O los aislaron a ustedes? Nos prohibieron totalmente comunicarnos. Igual lo evacuaron casi todos. Se evacuaron, lo mandaron a. Los primeros días no. Los primeros días no. Ellos no querían trato con nosotros. Nosotros para ellos somos los invasores. Seguimos siendo. Nosotros estábamos a cargo de
que no se mezclaran ellos con nosotros. Pero ellos tranquilos, no, nunca molestaron. Pero nunca hubo un tipo de relación No. tampoco. Y el No se que, permitía. el que fue el primero que llegó tenía más contacto. Sí, Nosotros, sí, pero no te quieren, no dialogaban con vos, no Nosotros buscaban ya- comunicación. el 9 llegamos nosotros. Vos pasabas por ahí, te cerrabas las puertas, estaban en las ventanas. Y porque éramos los Invasores. Eran mayores, por eso digo, éramos los malos. Aparte los que tenían posibilidad eran los que estaban cuidando la parte del pueblo. Los que estábamos más afuera, ya digamos saliendo de lo que era el aeropuerto, el pueblo, no veíamos. Claro, ustedes estaban afuera. Claro, ustedes están afuera. Y claro. después, Todos no lados. después, que Bueno, pasó sí, y después. que sabían que venía, en los primeros días no se sabía que venía la flota. No sé si la idea era un gobierno, tres gobiernos, argentino, inglés y americano. Pero nunca nos imaginamos que iban a venir. Bien, en cuanto al rol de las mujeres, En la isla hubo un grupo de enfermeras, o sea, no estuvieron en la isla, sino que estaban arriba de los barcos. Eran seis enfermeras que estaban en el Bahía Paraíso y en el Irizar, que eran instrumentadoras y enfermeras. Ellas recibían los heridos y ayudaban a operarlos, esas cosas, pero en la isla misma, en el hospital de la isla, no había mujeres. No. Nosotros nos enteramos después que había una enfermera. Éramos 14.000 y había 5 mujeres. Así que claro, era. encontrarte con alguna mujer era... Después de 36 horas, habían 2 enfermeras, pero de ahí más enfermeras no había hecho. Y Eran todos médicos. ninguna fue eran todos médicos. parte del centro tampoco. ¿De qué? Después de No, yo no. después de la guerra, ninguna mujeres partícipes acá. Tuvimos una participante en el centro en el principio que había estado en uno de los buques mercantes y era civil. Después el centro de civiles se formó solo, así que ella pertenece al centro de los civiles. Hay que aclarar que no somos el único centro. Este es el único centro de soldados únicamente. Después hay 2 centros más que son mixtos, que son soldados y cuadros. Ya acercándonos más sobre el final de la guerra, queríamos saber mediante de qué forma se enteraron que ya había finalizado, qué percepción tuvieron, qué sensaciones. Bueno, nosotros estábamos en combate, yo estaba en Puerto Argentino, en el aeropuerto, combatimos hasta las 3 de la mañana, pues teníamos 1 kilómetro más o menos, y se hace el alto al fuego, siempre después del bombardeo del ataque de artillería, se hace un alto al fuego y se pide la rendición para no entrar al cuerpo a cuerpo. Y por suerte se dieron la rendición, porque estaban viniendo 2.000 soldados, nosotros éramos, en primera línea éramos 50, que nos pasaban por encima. Si no nos daban la orden de rendición, no sé cuánto íbamos a quedar ahí, porque ya venían avanzando prácticamente todas las tropas. Ya habían tomado casi toda la parte del sur, ¿no? Fuimos casi los últimos en tomar prisioneros. Bueno, nosotros también. Yo estaba en la otra punta que estaba él. Yo había estado en el aeropuerto, estaba en la otra punta, del lado de unos montes que se llaman Monte de Dos Hermanas, entre el Monte de Dos Hermanas y el pueblo. La noche anterior hubo muchos combates de ese lado y vimos muchas tropas que iban a reforzar la primera línea. Ya a la madrugada empezaron a volver las tropas y nos venían avisando que los ingleses venían avanzando, hasta que en un momento a la madrugada vino un camión y nos dijo a replegarse al pueblo, tienen que destruir todo el material y replegarse al pueblo, que ya estaban en conversaciones de un cese al fuego. Así que de un momento a otro, de todo el ruido y explosiones, se quedó todo en silencio. Fue algo bastante impresionante. De un momento a otro que quedó todo en silencio porque hubo un cese al fuego. Y después, bueno, ya nos enteramos de la rendición retirándonos hacia el pueblo. Sí, nosotros después de la rendición, que nos dieron la orden de rendirnos, nos quedamos en el lugar. Igual también destruimos las piezas, ocultamos los percutores, todos los cañones, enterramos los percutores. Y a la madrugada, porque esto fue a las 3 de la mañana la orden de rendición, cuando empezó a aclarar, ahí vinieron los ingleses y nos tomaron prisioneros. Te voy a hacer una pregunta ya que tenemos la oportunidad. ¿Cómo fue? ¿Fue de mala manera?
ya al tener la rendición? Nosotros ya estábamos como que ya había terminado todo. Ya después lo que pasaba no nos importaba, porque pasamos de estar esperando la muerte, porque el combate es terrible. Están cayendo las bombas por todos lados, y en un momento me la pegan. Sí. Sentís todo. Yo todavía recuerdo el zumbido de la bala cuando pasa. El silbido, sí, se sentía. El silbido de la... Y Era sí, verdad. La en un cosa es que no momento... había abrigo, no había comida. El problema es cuando no sentíamos el silbido. Claro. Donde Pues caía. sí, en un momento me pegan. Sí. Y después con la rendición no te importa nada, por más que te maltraten, vos ya está, es esa fe. Es como que no te importa nada. Sí. Igual nosotros Pero tuvimos la verdad que nos trataron bastante bien. una gran ventaja. Lo que pasa es que son guerreros, y ellos son guerreros de toda la vida. Claro, es un ejército profesional, eso es lo que te iba a decir. Ellos eran un ejército con gran experiencia y tenían unos códigos que nosotros no conocíamos. Cuando hay un cese del fuego, el cese del fuego se respeta. Entonces ellos, como soldados profesionales, lo respetaron. Otra de las preguntas que ya estuve escuchando, bueno, unos relatos previos, es cómo fue la llegada a la Argentina con el acompañamiento de sus familias también, cómo lo tomaron, cómo ustedes también, digamos, reaccionaron después de la vuelta. Bueno, yo tuve prisionero 7 días después de la rendición, tuve prisionero. Volví en el rompehielos Almirante Irizar a Ushuaia. De Ushuaia a la base naval Puerto Belgrano. Y yo tomé contacto con mis padres cuando nos dieron permiso para volver a casa, como digamos. Volví solo, volví en el micro, me tomé el colectivo, me acuerdo que llegué como a las 6 de la mañana porque el Pampa salía a las 12 de Bahía Blanca. Y bueno, llego a casa, nadie sabía nada, mi viejo golpeó la puerta, me atiende papá, me acuerdo. Y fue la primera vez que lo vi llorar a mi viejo, ¿viste? Fue una emoción muy fuerte. Bueno, a mí lo mismo que los chicos de ejército, nos avisan en la madrugada del final de la guerra, entre que fuimos al aeropuerto, después nos mandaron al puerto, estuvimos 3 días en unos galpones encerrados, hasta poder zarpar en un barco que era el Norland. En ese barco estuvimos 43 horas más o menos navegando hasta llegar a Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn. No sabíamos nada. No sabíamos. Dijeron que nos llevaban a Inglaterra, después que nos llevaban a Uruguay. Estábamos con un poquito de miedo porque si nos íbamos a Inglaterra no sabes cuándo volvías. Estábamos en un barco inglés, estábamos rodeados de ingleses y estábamos prisioneros de los ingleses. Pero bueno, por suerte nos llevaron a Puerto Madryn, ahí se hizo el desembarco, en unos micros que quiero aclarar, que no dejaban pasar al público en general. Se había cerrado el muelle y nos sacaron en colectivos todos tapados las ventanas, no querían que nos vieran. ¿Por qué? Porque el estado nuestro era lamentable, flaco. En mi caso tenía 30 kilos menos, barbudo, la ropa toda sucia, mojada, yo tenía los borcegos rotos, no podíamos caminar. Estamos yendo a los 5 porque prendíamos fuego con nafta. Dentro de la trinchera prendíamos fuego con nafta para calentarnos, para calentar la cosa. De luz, claro, también la poco nafta de larga luz. tanto zinc que estamos todos negros de zinc. Sí. Hasta yo estuve expectorando negro durante meses, sí. Con los pulmones totalmente. En una turba respirábamos todo eso. La turba es parte del suelo de Malvinas y se usa para calefacción en Malvinas, como leña. Y nosotros también quemábamos turba, pero eso también genera un hollín particular. Recuerdo tenían lugares específicos donde la cortaban en cuadradito como un cubo. Tepes, se llamaba. Tepes, y la dejaban secar y después la ponían en los hogares. En todas las casas encontrabas. Sí. Llegó el momento de zarpar en el barco Norland, donde vinimos varios de los que estamos acá, del ejército. Llegamos a Mar del Plata un miércoles 23 de junio, después de estar 2 días en Campo de Mayo. Esos 2 días se tomaron, en mi caso yo vivía sentado en un inodoro porque vine totalmente descompuesto, era para que nos bañemos, nos dieron ropa nueva, limpia, que te puedas afeitar, para que en tu casa te vean bien prolijito. Pero lamentablemente las costillas y la piel pegada en las costillas, eso no lo pudieron tapar con nada.
Entonces, bueno, ahí empieza la lucha nuestra también, ¿no? Ya se nos pasó Y eso. bueno, en la llegada de ese tren estaban avisados nuestros familiares, estaban esperando. Mis padres, que son de Balcarce, como te contaba, acá no había nadie. Pero cuando se enteraron, se vinieron todos a buscarnos. Por supuesto, algunos me preguntaban y los mandaba a la mierda. La verdad, no quería que me preguntaran nada. Y es el día de hoy que nunca hablé con mi familia de lo que yo viví. Esta es mi casa. Eso saben que es lo único lindo de Malvinas. Después el resto, nada es contable para la familia. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo comía? ¿Que no comía? ¿Que lloraban todo el día? ¿Que no comíamos? ¿Te imaginas para una madre? Imagínese. No, por lo que veo yo y hablando con mis compañeros, que uno no lo cuenta porque no te entiende. No. También porque eso nosotros puede entre ser. nosotros Sí. nos contamos y nos hablamos todo porque sabemos que nos entendemos. Sí, Pero tal cual. contarle a alguno de afuera no te Claro. entiende, por ¿Sabes más que lo que vos le yo digas creo? lo que digas, no es como que. Digo, lo que habrá pasado mi viejo, mi vieja, sin saber dónde estaba el hijo. Sí. Porque las noticias que daban acá en el continente no eran nada que ver. Decían que comíamos, que comían, que ellos tenían ropa especial. En mi casa se había dimensionado bastante. Entonces, ¿cómo lo que yo pienso, digo, lo que habrá pensado para una madre, ahora que yo soy padre, abuelo, para un padre que el hijo le desaparezca? En mi Se lo casa se lleve había... obligado, porque no era nuestra carrera. En ese momento era obligación, servicio militar obligatorio. Y peleamos contra una fuerza que son profesionales, pero no profesionales. Ellos eligen pelear, prepararse para pelear. Esa es la diferencia de nosotros. Nosotros no aprendimos para pelear, aprendimos para zafar. En casa se vivió de una manera bastante especial porque mi vieja era italiana y había venido a la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que ella había pasado la Segunda Guerra Mundial. Ella entendía muy bien, conocía a los ingleses, sabía muy bien lo que yo estaba pasando. Entonces se vivió de una manera extremadamente especial. Como decías vos, como una madre lo podría vivir, me hicieron acordar a cada una de nuestras mamás, pero vivirlo de esa forma y teniendo una edad como ustedes tenían en ese momento, medio parecida, año más, año menos, pero viéndolo así, el temor, el miedo, lo pensaría una mamá, me hizo acordar mucho a mi mamá, y bueno, nada, eso. Te emociona. Bueno, a mí siempre cuento, cuando mi hijo cumplió 19 años, me pegó muy fuerte. Cuando me di cuenta que en él me veía reflejado yo en Malvinas, me pegó muy fuerte, me pegó tan fuerte que tuve que recurrir a profesionales. Al ver a mi hijo con 19 años y yo verme en la guerra con esa edad, pero por el sufrimiento de mis padres. A eso iba, Tomar ¿no? conciencia, Claro. tomar conciencia de lo que ellos, realmente cuando venimos de allá, quería volver a ver a mi familia, pero no me metí en la cabeza de mis padres. Lo que habrán sentido, es lo mismo que ustedes desaparezcan 3 días, 4 días, ¿te imaginas? Nosotros desaparecimos meses y no sabían nada. Algunos por ahí me he enterado que tuvo alguna comunicación, pero una en 1000. ¿No? Y las cartas que yo le mandaba, la he leído hace poco, pobrecito mis padres, ponía por favor, los trataba como que yo no le importaba. No era que yo no le importaba, no me llegaba nada. Entonces, claro, pero ellos tampoco podían decirme, sí, hijo, te mandé 40 encomiendas. Y recibí una sola. Y la habían mandado. Y la habían mandado. Después recibí 6 más acá, después que había terminado la guerra. ¿Para qué las quería? La encomienda, regalárselas a los soldados. Yo me enojé y dejé de escribirles, porque ¿Sí? creí que ellos no me mandaban. Claro, tal cual. Estuvieron sin recibir correspondencia mía un tiempo y se habían asustado. Porque ellos no saben que no había tanta comunicación. Vos, no todas las casas tenían teléfono. Pero era limitado, ellos te decían lo que tenías que decir. Y cuando De un llegabas, telegrama. Ya estaba la persona en el teléfono, lo justo y necesario y chao. Bueno, y justo ya que estábamos y dio el pie a la conversación, ¿qué piensan de los medios de comunicación? Porque si acá se decía que íbamos a ganar, que iban a estar bien, que, bueno, esto de que decían de que estaban bien equipados, que estaban bien comidos, actualmente de los medios de comunicación de ahora y en su momento, ¿qué piensan ustedes? Bueno, en ese momento, por lo que me contaron, algunos familiares míos terminaron escuchando Radio Colonia, que era uruguaya. Era la que mentía menos, o por lo menos... Exactamente.
Entonces los medios argentinos ya no los escuchaban porque era toda una mentira, íbamos ganando. Y a nosotros también nos hacían creer que íbamos, no, ganaron los chicos de Ganso Verde, no, ganaron el Zapperkey. Pero bueno, no era tan así, era para entusiasmarnos. No. Después que nosotros llegamos, que le contábamos que este centro tiene 40 años, nuestros padrinos justamente son dos periodistas reconocidos de Mar del Plata, como el Cholo Ciano y Perla Carlino. Son dos personas re agradables que nos abrieron las puertas de sus programas. Perla Carlino tenía un programa a la medianoche y íbamos los veteranos a contarle lo que queríamos organizar, lo que queríamos hacer, y ella nos abría las puertas sin preguntarnos de qué íbamos a hablar, no importa de qué íbamos a hablar, ellos nos escuchaban. Y de hecho, cuando formamos nuestro centro, fueron, son y serán nuestros padrinos. Todas las comunicaciones y todas esas cosas estaban controladas y estaban censuradas. No se podía hablar de ciertas cosas. Entonces, es muy valioso lo que hizo Perla Carlino y el Cholo Ciano en abrirnos las puertas sin tener en cuenta ninguna consecuencia. No les interesó. Les interesó darnos una mano y apoyarnos en que nos juntemos. Fueron épocas difíciles, la posguerra fue bastante difícil por ese motivo. Tal es así que en una época no nos juntábamos en radio LU. En el U6. Sí. Nos prestaron el auditorio para hacer las reuniones de los soldados. Volviendo un poco a la información, fíjense lo que nos hicieron a nosotros, nos daban un papel donde teníamos que relatar todo lo vivido en la guerra. Y no era eso, era que en el papel ese después no podíamos hablar nada porque desaparecíamos en esa época. Fuimos más de, ¿cuántos años fuimos perseguidos? Como 10, 15 años. Los excombatientes no podíamos, no podíamos hablar nada. Entonces la gente misma no entendía nada y no conocía nada. Si bien ellos no supieron nada, nosotros que no informamos nada, recién se empezó a abrir todo cuando se le ocurrió hacer la película Iluminados por el Fuego. Ahí se sintieron retocados los militares, que la gente que la pudo ver se sacó un poquito la máscara. Pero bueno, y ahí empezó a desmascararse todo. Fuimos maltratados por nuestros mismos jefes, inclusive nosotros tuvimos 2 compañeros que se estaquearon en la nieve por haber ido a buscar comida al pueblo, porque estábamos muertos de hambre realmente. Y cuando lo agarró la policía militar, y estos jefes nuestros le cortaron el pelo, le dejaron un jopo y lo estaquearon 3 horas en la nieve, con una camisita, ¿no? El día de hoy, un compañero mío ya había agarrado un estado de crisis total, que hasta le quiso poner una granada al cabo primero en la coacha, ¿sí? Ya estamos a punto de cualquier cosa, porque el maltrato fue terrible. En cuanto, más allá de, digamos, lo que se decían en cuanto al tratamiento mediático en los distintos medios de comunicación, ¿sintieron como cierta admiración o reconocimiento por parte del resto de la sociedad, de la población, en cuanto a lo que ustedes vivieron, a cómo lo enfrentaron? ¿En ese momento? Sí. No, en ese momento no, nada. O sea, habíamos perdido la guerra, o sea que éramos de lo que eran los militares, nosotros nos tenían que tapar. Entonces, cero comunicación, cero nada. Recién ahora, después de tantos años, nos reconocen, somos reconocidos, pero en esa época no. Al contrario, nos perseguían. Cumplimos 40 años. Sí, volvemos a Malvinas, no. Todo escondido, todo nada. Claro, la iniciativa del centro proviene más de una necesidad propia de expandirse, de dar conocimiento. Claro, de que se vea más reflejado lo del Estado. Atención, exactamente. El Estado había tenido cierta intervención iniciativa en cuanto al centro y los diversos centros, y en realidad no, surge por una necesidad de uno, después de toda la experiencia. Todo lo que nosotros conseguimos, todas las leyes que salieron por ir a manifestar y pelear. Nunca nos dijeron esto le corresponde a ustedes. Los soldados, porque los militares siempre fueron atrás por ahí no les ellos trabajaban, ellos siguieron trabajando. Ellos siguieron trabajando. Nosotros no éramos militares. También era una elección. Claro,
ustedes iban a seguir con su carrera y cobrando. Claro, nosotros no, éramos soldados de paso. La función de este centro, porque ahí también viene un poco el reconocimiento, porque este centro tiene una actividad durante todo el año, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Tenemos un CAP, trabajamos mucho con la necesidad del veterano y su familia. Que la familia ahora está constituida también hijos y ahora ya agregamos los nietos también. No son solo los ex soldados, No, sino también la familia, los hijos. José Luis le puede contar cómo funciona el CAD, el Centro de Atención Primaria de la Salud. Exacto. Nosotros siempre tuvimos como una premisa todo el centro, también devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad nos fue dando durante mucho tiempo. Una de las cuestiones fue el tema de salud. Entonces se hizo una comisión de salud y en el centro funciona un centro de atención primaria de la salud con servicios de salud, no solo para los veteranos que tienen prioridad, sino también para todo el barrio y para toda la familia y para todo el barrio y para toda la sociedad que lo necesite. También hemos intervenido en montones de situaciones límites, como por ejemplo lo de Bahía Blanca, con donaciones. El centro está muy insertado dentro de la actividad social de la ciudad. Bueno, ya no tenemos más preguntas, me parece, chicas. Y les queríamos dedicar unas palabras para todos. Bueno, para nosotras esta entrevista no fue solo una charla, fue una lección de vida. Nos llevamos mucho más que palabras, nos llevamos su historia, su entrega y su fuerza. Gracias por abrir su corazón, por confiar en nosotras y por recordarnos que Malvinas no es solo una fecha, es memoria, identidad y respeto. De parte de todas nosotras, gracias por todo lo que hicieron y por lo que siguen haciendo al compartir su testimonio. Muchas gracias de verdad. Este trabajo está dedicado a todos los excombatientes de Malvinas, a los que volvieron con una memoria latente y a los que quedaron allá, cuidando nuestras islas para siempre. Gracias por su coraje, por no rendirse y por enseñarnos lo que significa realmente luchar por algo. Nunca los vamos a olvidar.